me decía de empezar a grabar para que quede un registro, porque hay mucha gente que no puede conectarse. Entonces luego lo puede ver grabado ahí en Facebook. Como decía, vamos a hacer una lectura de unos 20 minutos, 25 minutos, y luego abrimos al debate de lo que se lea, de lo que sugiera lo que se lea. No es mi intención explicar lo que se lee, sino simplemente ver cómo a cada uno de nosotros nos puede impactar o qué efecto nos produce. Quería también señalar que no solo de lo que leamos hoy, sino de lo que venimos trabajando desde que hemos comenzado en esta edición virtual, a propósito de una inspiración que he tomado de Raúl Vidal, coleccionable. Entonces iremos coleccionando, pero no nos limitemos solamente a lo que vamos a leer, sino que las cosas que fueron quedando, que uno quiso decir, eso yo mismo, que quiera transmitir o debatir, es lo que por lo menos me parece también a ustedes a esta hora, 21 horas de la noche, por lo menos el horario argentino. No sé en México qué diferencia horaria habrá, pero 2 horas. Menos. Tratar de hacer un diálogo. Tratar de hacer un diálogo que cuestione, como decía antes, todo aquello que venimos sosteniendo. Todo aquello que queremos sabido, que me parece pueda nutrir al psicoanálisis con nuevo aire. Porque a veces me da la impresión, y quizás lo compartan conmigo, incluso mi compañera Estela quizás lo comparta también, que ciertos conceptos del psicoanálisis se terminan calcificando. Se terminan volviendo una suerte de repetición, de cantinela de repetición, de un ritornelo repetitivo, de cierto agenciamiento de captura que los vuelve sólidos, estables, manipulables, pero que eso se aleja de ese fluir que me parece tiene que ver con el psicoanálisis, o por lo menos como pienso el psicoanálisis. Cuando comencé Mayéutica, yo era miembro adherente de Mayéutica, había un texto de Roberto Harari muy interesante que él decía discurrir el psicoanálisis. Un texto que en su momento, un libro en realidad, se volvió como clásico de ese momento. Bueno, apostar al discurrir. Nada está hecho, todo está por hacer, todo cuanto fue hecho se deshace, al modo del arte efímero. Y esto es lo que presenta por ahí la lectura de hoy. Veníamos trabajando en 1000 mesetas, toda la cuestión del nomadismo, toda esa ciencia nómade, todo ese movimiento, una suerte de perpetuum mobile, de movilización permanente, que lo que podemos extraer de la lectura de Deleuze y Guattari tiene que ver con el devenir más que con el porvenir. Allí hay una apuesta, a mi entender, más cercana a lo que podríamos pensar del psicoanálisis, si se quiere, de lo inconsciente, como algo que fluye, como algo que se mueve, como una intensidad que no puede ser detenida. Casi en el sentido de la fuerza pulsional, que es una fuerza que no tendría ningún tipo de intensidad más baja o más alta, sino que constante. Una de las características que hoy atribuía a la pulsión. Bueno, bajo esta línea, entonces, me parece que hay un micrófono que habría que mutear. Bajo esta línea es que me parece que esta lectura de Antiedipo que hemos hecho el año pasado, 1000 mesetas que nos hemos detenido este año, hace una suerte de retorno a Freud desde otro lugar. No invalida el retorno a Freud propuesto por Lacan, que también ha innovado, que también ha propuesto cosas, pero nos parecía, en cierto aspecto, que producía ese retorno interesante para recuperar esa frescura freudiana, esa frescura de esos conceptos que en su momento fueron subversivos respecto de la ciencia que imperaba hasta el momento. ¿Qué le propongo entonces a quienes están conectados? Comenzar con esta lectura. Estela va a hacer la lectura en castellano, yo la sigo en el francés. He tomado por consideración solo interrumpirla respecto de la traducción cuando algo me parece muy flagrante respecto de cómo ha sido traducido. No prefiero dejarlo por otro momento y seguir alguna de estas líneas. Entonces, página en español. 396. Patricia, página 396. Vamos a comenzar por el último párrafo. Damos comienzo, buenas noches a todos y comenzamos. Es cierto que los nómadas no tienen historia.
solo tienen una geografía. Y la derrota de los nómadas ha sido de tal magnitud, tan completa, que la historia se identifica con el triunfo de los estados. Primera interrupción de la noche, juntar allí esta cuestión de la historia y los estados y la geografía por otro lado. A partir de ahí, se ha asistido a una crítica generalizada que negaba a los nómadas cualquier innovación, tecnológica o metalúrgica, política, metafísica. Burgueses o soviéticos, Bruset o Vladimir Un ruso, Vladimir Stov. Sí. Los historiadores consideran a los nómadas como una pobre gente que no entiende nada, ni las técnicas ante las que permanecería indiferente, ni la agricultura, ni las ciudades o los estados que destruye o conquista. Esto me sugiere, y después lo veremos en el debate, cómo la ciencia cuando se impone, todo aquello que no es absorbido por ella, queda desacreditado. Queda como una suerte de cuestión chanteril, charlataneril, incluso de cierta ignorancia. Y me parece que en tanto que analistas hemos sufrido este descrédito, Freud mismo sufre de este descrédito cuando él comienza. Algo en el sentido de no está probado, no es científico, no se puede demostrar. Queda como una cuestión casi reducida a algo sin importancia. Por eso acá dicen ignorante. La idea directriz para que me vayan siguiendo y sigamos esta lectura es que hay un resto nómade siempre en el pensamiento sedentario. Y para no hacer suspenso, ese resto nómade, me parece, tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Lo dejo subrayado para luego debatirlo. ¿Cómo explicar entonces que los nómadas hayan triunfado en la guerra si no hubieran tenido una fuerte metalúrgica? La idea de que el nómada recibe sus armas técnicas y sus consejos políticos de tránsfugas de un estado imperial es a pesar de todo inverosímil. ¿Cómo explicar que los nómadas hayan intentado destruir las ciudades y los estados, si no es en nombre de una organización nómada y de una máquina de guerra que no se definen por ignorancia? Que no se definen por ignorancia. Lo voy como a subtitular, si me permite. ¿Cómo se entiende que el psicoanálisis, tan vilipendiado desde sus orígenes, tan cuestionado desde sus orígenes, tan puesto a un costado, no obstante haya tenido, entre comillas, cierto triunfo, cierta imposición, cierto acceso a lo social, cierta difusión que aún hoy, a pesar de todas las críticas, sigue teniendo vigencia? Entonces retomo la oración. ¿Cómo explicar que los nómadas han intentado destruir las ciudades y los estados si no es en nombre de una organización nómada y de una máquina de guerra que no se definen por ignorancia, sino por sus características positivas, su espacio específico, su composición propia que rompía con los linajes y conjuraba la forma Estado? Bueno, esto también me parece muy interesante. Dos cositas. El tema del Estado, tengan presente esa interview que le hice a Guy Legoffé, que he puesto en Facebook y en varios lugares para poder ver la relación entre psicoanálisis y Estado, que recuerdo simplemente una cuestión que dice Guy Legoffé, cómo el Estado podría regular algo que no entiende. ¿Desde qué lugar el Estado podría regular al psicoanálisis si los paradigmas, o si se quiere, si la forma y la lógica son absolutamente incomprensibles para el Estado? Y por otro lado, algo muy importante, los nómades rompían con los linajes. Los linajes en sentido familiar, acá pongamos una línea de cómo se transmitió el psicoanálisis, por lo menos de Jacques Alain Miller en adelante, desde una línea familiarista. Sí, queda subrayado para luego cuando comentemos. La historia no ha cesado de negar a los nómadas. Se ha intentado aplicar a la máquina de guerra una categoría específicamente militar, la de la democracia militar.
y al nomadismo una categoría específicamente sedentaria, Bien. la de la feudalidad. Tanto democracia militar va entrecomillado, como también la feudalidad va entrecomillado. Esta sería la primera idea de la noche, lo que arbitrariamente he seleccionado. Yo no suelo recomendar lecturas, me parece que no soy quien para recomendar, porque cada quien hace los recorridos que le interesa, que le interesa en sentido médico, cuando decimos tal afección interesó al órgano, o sea, invadió ese órgano. Entonces, me refiero en ese sentido que cada quien es tomado, cada quien es capturado por cierta lectura y sigue su propio camino. De allí que no recomiendo lecturas. Lo que estamos haciendo acá es una lectura arbitraria. Yo voy seleccionando ciertos párrafos, pero quien tenga ganas, quien se sienta atraído por esto, es conveniente, me parece, hacer toda la lectura. Pero para no aburrir, yo ahora voy a saltar a otra parte del texto. No obstante lo cual, vamos a ver que hay conexiones. Así que aplico mesetas dentro de las 1000 mesetas. Ahora vamos acá, proposición séptima. La existencia nómada tiene por afectos las armas de una máquina de guerra. Las armas y las herramientas siempre se pueden distinguir según su uso. Destruir hombres o producir bienes. Esto va a ser lo fundamental para cuando podamos pasar al diálogo. Mantengan en mente, si pueden, quienes no están con el texto bajo nada, la distinción entre armas y herramientas. La distinción en cuanto al uso. Destruir hombres, producir las bienes. Armas, o producir bienes. Si esto me va a parecer importante para luego situar el psicoanálisis, o como arma o como herramienta. Lo dejo ahí picando. Entonces repito, las armas y las herramientas siempre se pueden distinguir según su uso, destruir hombres o producir bienes. Y si bien esta distinción extrínseca explica ciertas adaptaciones secundarias de un objeto técnico, no impide una convertibilidad general entre los dos grupos, hasta el extremo de que parece muy difícil proponer una diferencia intrínseca entre armas y herramientas. Los tipos de percusión, tal como Leroy Buran. Yo estuve googleando algunos de ellos, pero me parece ocioso detenernos. Claro, porque ellos están, sí, Buran, ellos están a continuación poniendo la cita. Y que me parece que, como todo texto, es infinito si uno quiere profundizarlo. Dejo para quien quiera profundizarlo, googlear o averiguar Leroy Buran, perdón. Acá la cita. No se pronuncia. Así lo defino. Aparecen en los dos lados. Dice, es probable que, durante varias edades consecutivas, las armas de guerra y los instrumentos agrícolas hayan permanecido idénticos. Se ha podido hablar de un ecosistema que no solo se sitúa en el origen y en el que las herramientas de trabajo y las armas de guerra intercambian sus determinaciones. Parece que el mismo filum maquínico atraviesa a unas y a otras. Ahí retengan, tal cual está en el texto, en itálicas, como subrayándolo, la idea de un filum maquínico. Nos vamos a ir aproximando a los agenciamientos maquínicos. Y vamos a ver que según los agenciamientos, por ejemplo, arma o herramienta, un cuchillo puede servir para cosas distintas, ya sea para cortar algo o para matar. Sin embargo, nosotros tenemos la impresión de que existen diferencias internas, incluso si no son intrínsecas, es decir, lógicas o conceptuales, e incluso si solo son aproximativas. Bueno, acá empiezan, sí, Deleuze y Guattari, a hacer una distinción, a consideración de ellos, entre arma e instrumento. Arma y herramienta. No es que me confunda entre instrumento y herramienta, porque depende de cómo quieran traducir outil en francés. Podría ser tanto una cosa como la otra, pero señala algo que aprende un objeto y lo trae para sí. Vamos a ver qué diferencias quieren hacer Deleuze y Guattari respecto del arma y la herramienta. En una primera aproximación, las armas tienen una relación privilegiada con la proyección.
Todo lo que lanza o es lanzado es en principio un arma, y el propulsor es su momento esencial. Entonces, claramente, retomando lo que dice Estela, de acá del texto, todo aquello que lance algo, todo aquello que proyecte algo, sería considerado un arma. El arma es balística. La noción misma de problema está relacionada con la máquina de guerra. Cuantos más mecanismos de proyección implica una herramienta, más actúa como arma, potencial o simplemente metafórica. Y además, las herramientas no cesan de compensar los mecanismos proyectivos que implican, o los adaptan a otros fines. Bien, es verdad que las armas arrojadizas, en sentido estricto... Arrojadizas, ahí desde el francés, las que arrojan cosas. Arrojadoras. Sí, arrojadoras, perdón. Arrojadizas. En sentido estricto, proyectadas o proyectantes, solo son una especie entre otras, pero incluso las armas de mano exigen otro uso de la mano y del brazo que las herramientas, un uso proyectivo del que dan testimonio las artes marciales. Claro, porque tanto un brazo puede estar como herramienta como arma. Depende de la utilización que se haga de eso. La herramienta... Perdón, para señalar esto y ponerle énfasis. Ahora van a proponer una diferencia con la noción de herramienta. Lo que nos quedaría para no hacer una lectura de memoria ni apelar a un examen, sino simplemente ¿qué me queda de esto? Las armas arrojan cosas. La característica de un arma es ese efecto de proyección. Veamos ahora qué características le están dando a la herramienta. La herramienta, por el contrario, sería mucho más introspectiva, introyectiva. Prepara una materia a distancia para llevarla a un estado de equilibrio o adecuarla a una forma de interioridad. En los dos casos existe la acción a distancia, pero en un caso es centrífuga y en el otro centrípeta. Claro, centrífuga o centrípeta, trae o lanza. Diríase también que la herramienta se encuentra con resistencias a vencer o utilizar, mientras que el arma se encuentra con respuestas a evitar o a inventar. La respuesta es incluso el factor inventivo y precipitante de la máquina de guerra, en la medida en que no se reduce exclusivamente a una puja cuantitativa y a un alarde defensivo. Bien, hacemos entonces un salto a otra parte del texto. Para quien lo está siguiendo, vamos a pasar a otra idea que extraigo de la página, en la edición castellana, 400. ¿Vas a empezar a leer? La máquina. No, ahora bien, en principio. Ahora bien, el principio de toda tecnología es mostrar cómo un elemento técnico continúa siendo abstracto, totalmente indeterminado, mientras que no se le relacione con un agenciamiento que él supone. Aquí la palabra clave, tal como está subrayado en el texto, es la noción de agenciamiento. Situación que la verdad nunca me gusta traducirlo como agenciamiento, es un neologismo, no está en castellano, es una palabra en desuso. La palabra francesa es agencement, agencement, se traduce como agenciamiento, podría ser traducido como disposición, también como composición. Si me dan a elegir, más allá de que sea popularizado como agenciamiento, hasta hoy, porque lo puedo cambiar, me gusta más la idea de una disposición. De acuerdo a cómo se dispongan las cosas, es a partir de allí que podremos pensar si es arma o si es herramienta. Pero más allá de esto, para quienes quieran mantener la noción de agenciamiento, aquí aparece con más claridad que otras veces qué es un agenciamiento para Deleuze y Guattari. ¿Qué efecto tiene? La máquina es primera con relación al elemento técnico, no la máquina técnica que de por sí es un conjunto de elementos, sino la máquina social o colectiva. Es decir, que tenemos un agenciamiento colectivo o social, como primacía. El agenciamiento maquínico que va a determinar lo que es elemento técnico en tal momento, cuáles son su uso, su extensión, su comprensión, etc. Todo esto cabalga sobre la idea que tienen estos autores que la política define el ser.
Es la política aquello que define el ser. Es la política y los agenciamientos aquello que definen los usos de lo que será herramienta o de lo que será arma. Por medio de los agenciamientos, el filum selecciona, cualifica e incluso inventa los elementos técnicos. Por eso no se puede hablar de armas o herramientas sin haber definido previamente los agenciamientos constituyentes que suponen y en los que entran. Para cuando lleguemos al debate, y espero que podamos hacerlo, me refiero a hacer un diálogo, una discusión, no una polémica. Aquí habría una suerte de contrapunto entre agenciamiento y estructura, como conceptos que serían diferentes. Lo dejamos subrayado para ver si podemos decir algo respecto de esto. El agenciamiento no sería una estructura al modo en que podemos pensar la cuestión estructural, que a veces nos estorba para pensar en el psicoanálisis. Pero lo dejamos para luego. En ese sentido, decíamos que las armas y las herramientas no solo se distinguen de manera extrínseca, y sin embargo no tienen características distintivas intrínsecas. Tienen características internas y no intrínsecas que remiten a los respectivos agenciamientos en los que están incluidas. Hasta ahí llegamos. Vuelvo a subrayar esto antes de pasar a otra idea que extraje para la reunión de hoy. Volverlo a leer. ¿Tienen características eso? Tienen características internas y no intrínsecas, que remiten a los respectivos agenciamientos en los que están incluidas. Un modelo de acción libre no es, pues, efectuado por las armas en sí mismas y en su ser físico, sino por el agenciamiento máquina de guerra como causa formal de las armas. Máquina de guerra está entrecomillado, que sería el nombre que se le daría a ese agenciamiento, que entonces produciría determinada sujeción de esos elementos puestos al servicio de la guerra. Bien, ahora vamos a pasar a otra página, creo que estaba Patricia y otra gente leyendo el texto, 401, último párrafo. Eso también es muy importante. Los agenciamientos son pasionales, son composiciones de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea. Esto sí sería para discutir, si se quiere, este miércoles y varios miércoles más. Lo vamos a poner nuevamente, lo voy a repetir yo para hacerla descansar Estela. Los agenciamientos son pasionales, son composiciones de deseo. El deseo no tiene nada que ver con una determinación natural o espontánea. Solo agenciando hay deseo, agenciando, maquinando. Aquí ven ustedes en todo su esplendor la noción de agenciamiento maquínico y de maquinación. Sí hago una aclaración para quienes están, digamos, acercando a esta lectura, que máquina no es mecánica. Se trata de una maquinación que no tiene nada que ver con la noción de mecánica. Fíjense que estamos hablando de una máquina social. Sí. La racionalidad, el rendimiento de un agenciamiento, no existe sin las pasiones que pone en juego. Fíjense, agenciamiento que pone pasiones en juego, afectos en juego, produce cuestiones. O sea que entramos en algo absolutamente complejo para poder transitar estos textos. Retomo. La racionalidad, el rendimiento de un agenciamiento, no existe sin las pasiones que pone en juego, los deseos que lo constituyen, tanto como él los constituye a ellos. Detiene. Sí, está mal. No, Detiene, es un autor. Ah, Detiene, sería Detiene. Detiene. Ha mostrado cómo la falange griega era inseparable de toda inversión de valores y de una mutación pasional que trastoca las relaciones del deseo con la máquina de guerra. Esto, por favor, escúchenlo si están atentos antes de que nos fatiguemos con la lectura, porque es realmente interesante. Bien. Sí. Es uno de los casos en los que el hombre desciende del caballo. Es uno de los casos en los que el hombre desciende del caballo. En los que la relación hombre-animal es sustituida por una relación entre hombres en un agenciamiento de infantería que prepara la aparición del soldado campesino, del soldado ciudadano,
todo el eros de guerra cambia. Un eros homosexual de grupo tiende a sustituir al eros zoosexuado del caballero. Y sin duda, cada vez que un Estado se apropia de la máquina de guerra, tiende a encauzar la educación del ciudadano. Claro, no hay Estado que no se proponga entonces esa educación. Fíjense que rompe la relación del hombre con el animal y ubica una relación del hombre con el hombre, pero ya regulada por el Estado. Ya con cierta modelización entonces, que va a tener que ver con la educación. Es desde allí que se empieza a construir esas modelizaciones. Fíjense que dice, y sin duda cada vez que un Estado se apropia de esa máquina de guerra, tiende a encauzar la educación del ciudadano. Sí. Ya es una cuestión de Estado. La formación del trabajador. ¿Y? El aprendizaje del soldado. Fíjense la noción del aprendizaje, acá podríamos poner todas las cuestiones de la psicopedagogía, en fin, lo dejo para unos minutos más y después pasamos a debatir. Digamos. Pero si bien es verdad que todo agenciamiento es un agenciamiento de deseo, el problema consiste en saber si los agenciamientos de guerra y de trabajo, considerados por sí mismos, no movilizan fundamentalmente pasiones de orden diferente. Las pasiones son efectuaciones de deseo que difieren según el agenciamiento. Pero ahora también viene una suerte de explicación, porque el texto se opaca, de golpe esclarece algo, de golpe derriba todo de nuevo. Imagínense que estamos en esos ríos rápidos, donde hay un poco de calma, se acelera, un poco de calma, se acelera, que es lo que cuando uno ve que la gente se mete en esos botes, dicen, ¿cómo es que no se ahogan? Bueno, porque hay pausas, si no sería imposible. Entonces, las pasiones son efectuaciones de deseo que difieren según el agenciamiento. No es la misma justicia, ni la misma crueldad, ni la misma piedad, etc. El régimen del trabajo es inseparable de una organización y de un desarrollo de la forma, a los que corresponden una formación del sujeto. Es el régimen pasional del sentido como forma del trabajador. El sentimiento implica una evaluación de la materia y de sus resistencias, un sentido de la forma y de sus desarrollos, una economía de la fuerza y de sus desplazamientos, toda una gravedad. Pero el régimen de la máquina de guerra es más bien el de los afectos, que solo remite al móvil en sí mismo, a velocidades y a composiciones de velocidad entre elementos. El afecto es la descarga rápida de la emoción, la respuesta, mientras que el sentimiento siempre es una emoción desplazada, retardada, resistente. Sobre todo pone resistente, y que es interesante, ¿no? Un afecto como algo del orden de una velocidad, de una suerte de rayo que toca, y un sentimiento que se va desplazando, pero que resiste, sigue estando y sigue estando. Como si hubiera una diferencia entre afecto y sentimiento. Quienes tengan lectura de Lacan podrán también seguir desde allí esa diferencia entre el afecto, si se quiere la angustia, y los sentimientos. Los afectos son proyectiles, tanto como las armas, mientras que los sentimientos son introspectivos como las herramientas. Hay una relación afectiva con el arma, de la que solo hablan las mitologías, de las que no solo hablan las mitologías, sino la canción de Gesta, la novela de caballerías y Cortés. Claro. Las armas son afectos y los afectos armas. No sé quiénes de ustedes hayan hecho el servicio militar. Yo soy de aquellos que me tocó hacerlo. Soldado clase 59. Y lo primero que te decían cuando te daban el arma, no va a sonar gracioso, pero es así, y quienes hayan hecho la colimba, corre, limpia, barre, te daban el fal y te decían, a partir de ahora es su novia, cuídenla como se cuida una novia, amen este fusil, conózcanlo con los ojos cerrados, sepan desarmarlo, sepan armarlo sin poder mirar, los va a acompañar durante toda la milicia. O sea, una relación con el arma, pero una relación pasional con el arma. Fíjense el agenciamiento que se construye. Les puedo asegurar, por haberlo vivido, que después de un tiempo, si bien siempre me consideré rebelde, claro, uno termina incorporado a eso. Lo que se llama en el ejército el espíritu de cuerpo. Ese espíritu de cuerpo termina incorporándose de una forma que es realmente notable.
Un poquito más. Entonces las armas son afectos y los afectos armas. Desde este punto de vista, la inmovilidad más absoluta, la pura catatonía, forman parte del vector velocidad. Se apoya en ese vector que combina la petrificación del gesto con la precipitación del movimiento. Ahora lo aclaro. Sí, mejor. ¿Caballero? El caballero duerme sobre su montura y parte como una flecha. ¿Leéis? Sí, Clay. Es el que mejor ha combinado esas bruscas catatonías, desvanecimientos, suspensos, con las más altas velocidades de una máquina de guerra. Nos permite así asistir a un devenir arma del elemento técnico, al mismo tiempo que a un devenir afecto del elemento pasional. Bien. Ecuación 2. Ahora continuamos con otra de las ideas. Pasamos a la página 403. Acá nos dice la orfebrería. Estamos terminando, les pido un poquito de paciencia nada más y después pasamos a hacer el debate. La orfebrería, la joyería, la ornamentación, incluso la decoración, no forman una escritura, aunque su potencia de abstracción no es en modo alguno menor. Lo que sucede es que esa potencia está agenciada de otra forma. Aquí viene la explicación. En lo que concierne a la escritura, los nómadas no tienen ninguna necesidad de crear una. La toman prestada de los vecinos imperiales sedentarios que incluso les proporcionan una transcripción fonética de sus lenguas, como los bosquimanos. Claro, como los bosquimanos que veíamos y también, si me permiten, como cierto lenguaje del psicoanálisis. ¿Cuál es el lenguaje del psicoanálisis? Con todo el debate que ha habido. ¿Es castellano, es francés? ¿Es una cuestión de nacionalidad? ¿Es alguna otra lengua incomprensible que aparece quién sabe de dónde? Que intentamos ponerle cierto principio de secundario, como decía Freud, para poder capturarlo. Y entonces, bueno, vamos a intentar, ¿cómo decir?, subtitular al inconsciente. Quiere decir esto, quiere decir lo otro, metáfora, metonimia. Lo dejo picando, como decía antes. La orfebrería es el arte bárbaro por excelencia, las filigranas y los revestimientos dorados o plateados. El arte escita, asociado a una economía nómada y guerrera, que utiliza y rechaza a la vez el comercio reservado a los extranjeros, se orientó hacia ese aspecto lujoso y decorativo. Los bárbaros no tendrán ninguna necesidad de poseer o crear un código preciso, por ejemplo, una pictoideografía elemental. Ahora seguimos en el próximo párrafo, ya casi terminando. Se puede objetar Que las herramientas, las armas, los signos, las joyas, de hecho, aparecen por todas partes en una esfera común. Pero ese no es el problema, como tampoco lo es buscar en cada caso un origen. De lo que se trata es de asignar agenciamientos, es decir, determinar los rasgos diferenciales bajo los cuales un elemento pertenece formalmente a tal agenciamiento más bien que a tal otro. Y esto es fundamental, porque esto es lo que definiría, bueno, ¿en qué agenciamiento lo puedo ubicar? ¿Qué agenciamiento lo determina? ¿Qué pasión lo está haciendo jugar? Yo les digo, parece absolutamente alejado. Yo cuando leo esto digo, ¿qué hago leyendo esto? ¿Cómo terminé acá? Pero cuando pienso en ciertas escuelas de psicoanálisis que se manejan como máquinas de guerra, empiezo a entender lo importante de poder hacer estos distingos. Lo importante de poder ir abriendo esas brechas que nos permitan un encuentro, un diálogo, no quiero decir entre pares, porque no existen los pares. Tenemos impares posiblemente, pero en una transversalidad. Para mí la potencia que le doy a esto, fíjense lo que voy a decir, tiene hasta que ver con la propia fundación de la École lacaniana. Una sola categoría de miembros, que no es igual que todos los miembros seamos iguales, pero que sí hay una sola categoría de miembros, no hay jerarquías. Bien, lo dejo para el próximo debate. ¿No? Sí. Diríase también que la arquitectura y la cocina son afines al aparato de Estado, mientras que la música y la droga tienen rasgos diferenciales que la sitúan del lado de una máquina de guerra nómada. Esto volverlo a leer porque esto está genial. Para quienes les guste la música, para quienes escuchen la música con el psicoanálisis, ahí lo veo a Ariel Mancilla, que ha trabajado mucho esta cuestión, cómo cruzar música y psicoanálisis,
Diríase también que la arquitectura y la cocina son afines al aparato de Estado, mientras que la música y la droga tienen rasgos diferenciales que la sitúan del lado de una máquina de guerra nómada. Así pues, la distinción entre armas y herramientas se basa en un método diferencial, con 5 puntos de vista por lo menos: el sentido, proyección e introcepción; el vector, velocidad-gravedad; el modelo, acción libre, trabajo; la expresión, joyas, signos; la tonalidad pasional o deseante, afecto, sentimiento. Que viene ahora, para mí no tiene desperdicio. Sin duda, el aparato de Estado tiende a uniformizar los regímenes, disciplinando sus ejércitos, convirtiendo el trabajo en una unidad de base, es decir, imponiendo sus propios rasgos. Pero no puede excluirse que las armas y las herramientas entren todavía en otras relaciones de alianza si son incluidas en nuevos agenciamientos de metamorfosis. Una afinidad obrera. Una afinidad de obrero-soldado, arma-herramienta, sentimiento-afecto, señala el momento oportuno para las revoluciones y las guerras populares, aunque sea fugaz. Mayo 68. Voy a leerlo. Una afinidad. Cuando leo las dos palabras y paro porque esas dos palabras tienen un guión en el medio, ¿sí? Como que están unidas. Una afinidad, obrero-soldado, arma-herramienta, sentimiento-afecto. Señala el momento oportuno para las revoluciones y las guerras populares, aunque sea fugaz. Existe un gusto esquizofrénico por la herramienta, que la hace pasar del trabajo a la acción libre. Un gusto esquizofrénico por el arma, que la hace pasar de un medio de paz... No, como un medio de paz. Perdón. Un gusto esquizofrénico por el arma, que la hace pasar como un medio de paz, de conseguir la paz. A la vez, una respuesta y una resistencia. Todo es ambiguo, pero nosotros no pensamos que los análisis de Junger queden descalificados por esta ambigüedad, cuando construye el retrato del rebelde. Rebelde aquí con mayúscula, ¿no? Este personaje paria, que se revela. Bueno, a Lush ha llegado una conclusión muy parecida cuando habla de Sublevman, cuando habla de la sublevación. O sea, fíjense que por caminos distintos, más allá que tengo una sospecha que a Lush transita estos textos también, pero bueno, es algo que me parece a mí, por ciertas citas que él pone, por ejemplo, en El otro sexo, o en el último libro, donde cita también a Guattari y a Toni Negri, alguien que trabaja mucho o ha trabajado con Guattari, y algo de esto aparece. Fíjense que llegamos al rebelde. Dice, el rebelde como figura transhistórica que arrastra al obrero por un lado y al soldado por otro, en una línea de fuga común, en la que se dice a un tiempo, pido un arma y busco una herramienta. Trazar la línea, o lo que viene a ser lo mismo, franquear la línea, pasar la línea, puesto que la línea solo se traza si se rebasa la línea de separación. Hasta aquí me parece que con esto que hemos podido poner acá digamos, en la mesa de este discurso para hoy, nos va a dar para mucho, pero lo vuelvo a repetir, ¿no? Pero nosotros no pensamos que los análisis de Junger queden descalificados por esta ambigüedad, cuando construye el retrato del rebelde, mayúsculas y entrecomillado, como figura transhistórica que arrastra al obrero por un lado y al soldado por el otro. Arma, herramienta, coincidiendo, en una línea de fuga común, en la que se dice a un tiempo, pide un arma y busca una herramienta. Trazar la línea, o lo que viene a ser lo mismo, franquear la línea, pasar la línea, puesto que la línea solo se traza si se rebasa la línea de la separación. Esto es fantástico. Bueno, hago un pequeño alto, les comento, voy al baño y vuelvo, Estela busca el vino y empezamos a debatir. ¿La gente se queda esperando? Bueno, un segundito. Bueno, no. No sé si alguien quiere decir algo, avisa o lo esperamos a Eduardo.
Bueno, aquí estoy. Abrimos entonces al debate, si alguien quiere participar con algún tipo de pregunta. Bueno, tenemos a Jesús. Hola, Hola, buenas Ariel, noches. bueno, entonces Jesús y... Ariel, después de Jesús. Dale, dale, Ariel, Jesús, buenas gracias. noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Eduardo y Estela. Muy interesante esta cuestión de las armas y herramientas. Te quería pedir, Eduardo, no sé si entendí bien esto que mencionaste a propósito. Mencionaste las canciones de gesta y las novelas de caballería. Incluso, esto a propósito de las armas. ¿Hacías una distinción entre armas y herramientas en estas canciones de gesta? ¿O qué fue lo que dijiste exactamente? Lo perdí. Me gustaría que repitieras brevemente eso. Bueno, no sé si lo puedo repetir porque fue un comentario que me surgió, pero no hacía esa distinción respecto de las canciones, que me parecen que están más asociadas a las armas. Pero en lo que vos señalás, Jesús, es interesante ver también cómo se construye ese agenciamiento. No es solo el hombre, el arma, la gesta, es la canción que acompaña. Ahí se van generando las pasiones. Es desde ese lugar que se va dando toda una mística de un relato, pero al mismo tiempo una captura de los seres. No se puede más que quedar sujetado a eso. Pienso a partir de esto que tú dices, y ya te escucho, Jesús, por ejemplo, en la Marsellesa, el himno que luego termina uniendo o confluyendo en el himno francés. ¿Cómo se va armando eso, no? Pero sí, te escucho. Sí, te lo preguntaba porque me parece que en esta, particularmente en estas canciones de gesta y en las novelas de caballería, no es tan tajante la distinción que pudiera hacerse entre un arma y una herramienta. Me parece que hay armas que son herramientas y herramientas que son armas, ¿no? Y tal es el caso existen en la literatura de estos géneros épicos, de canciones de gesta y en las novelas artúricas también, espadas muy famosas, espadas que tenían un nombre propio, incluso, ¿no? Está Excalibur, la famosa espada del rey Arturo, está también Durandarte, la de Roland, del cantar de Roland, la joyosa, que era la espada del gran Carlomagno, por ejemplo. Y en fin, hay otras. Tristán y Lancelot tienen espadas que son míticas. Y estas armas adquieren esta condición mítica porque tienen incrustadas reliquias religiosas, ¿no? De santos, por ejemplo. Y entonces eso les daba cierto poder. Pero también, además de la función de arma, tenían la función de herramienta para traer la paz, por ejemplo, o para coronar reyes con esto, con estas espadas. Incluso la famosa espada Cortana, que era la espada de Tristán, es una espada real. Era mítico lo de Tristán, pero es una espada real con la que hoy en día se siguen coronando a los reyes en Inglaterra, ¿no? Entonces es interesante esta función que de arma pasa a ser una herramienta y de herramienta pasa a ser una espada, pero por supuesto insertado todo esto en un canto, en un poema que son los cantares de gesta y los del ciclo artúrico también. Digamos, no puedo más que acordar con lo que decís, Jesús. Me parece que hasta lo clarificás un poco más de la lectura que hicimos, porque las armas tienen, digamos, a las joyas, porque muchas armas tienen incrustaciones con joyas, le dan como otro valor, y que es cierto que se mezcla cuando es herramienta y cuando es arma. Por eso el énfasis, me parece, que ponen los autores, es respecto del agenciamiento colectivo. Puesto que hay diferencias, porque cuando hablamos de armas, y pensamos, por ejemplo, en la noción de enemigo, y cuando hablamos de herramienta, en la caza, pensamos en noción de presa, y esto es distinto. ¿Y sabes dónde ubican ellos el elemento particular? Por eso me viene bien tu puntuación, porque me recuerda a la lectura que hice antes. Y esto es interesantísimo. Cuando en la caza se toma del animal cazado, no el animal, sino su fuerza. Es decir, se pasa del caballo a lo que ponemos en los coches, tantos caballos de fuerza,
se le extrae la fuerza, entonces se pasa a conquistar esa fuerza del animal, dejando al animal en segundo lugar. Esto es interesante, ese pasaje, de un lado al otro. Así que me parece muy interesante cómo lo estás planteando, que me parece suplementa lo que vengo diciendo. Gracias por esta puntuación. La seguimos en algún momento más ahora. Ariel. Hola, ¿cómo va? Buenas Bueno, noches. justo estábamos hablando, buenas noches, de la música, Disculpame, Ariel, del para que Estado, parte de México. Ariel está en la Patagonia Argentina. en Tierra del Fuego. Este, y bueno, y escuchaba lo de, bueno, central, lo que estamos pensando, del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es? Ponerlo en tensión, plegarlo. El arte, la música, el agenciamiento. Y me acuerdo una conversación que tuvimos nosotros, que vos me decías que el trabajo que yo estaba haciendo en un taller recreativo con personas con discapacidad intelectual leve y moderada era psicoanálisis, ¿no? Entonces, evidentemente no era un psicoanálisis al estilo interpretativo, pero seguramente en algunos cambios de los conceptos, ¿no? Del deseo como en falta, y pensar en el agenciamiento, en las intensidades, me permitió ubicarme mejor en esa práctica que estaba haciendo yo, que también derivó quizás, y esto es lo que me estoy autoinvitando a hacer una presentación también en este espacio más adelante de esta banda copada, para ver qué tipo de agenciamiento, si era un agenciamiento de herramienta, porque está metido lo del Estado, poder retomar algo lo de Cristian Laval también, de este común inapropiable. Yo recuerdo una pregunta que le había hecho a Lush cuando vino en una de las visitas a Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, que era algo, no me acuerdo literal, pero era cuando este pensamiento o estas tensiones, esta forma de intervenir y trabajar con el otro, con ese que padece, con ese que demanda, desde el Estado, ¿no? Cuando el psicoanálisis por ahí nos iba a meter un poquito más con eso, más o menos era eso, mucho tiempo antes de que yo llegue a Córdoba, porque este trabajo que yo hice lo hice en Córdoba, en una ciudad que se llamaba Jesús María, durante 8 años. Entonces, es más, antes de irme a Córdoba, yo fui docente de historia de la psicología, que es otro campo de aplicación de la psicología, que es la historia, que puede ser meramente académico, que le dicen a veces algunos niños a su papá o a su mamá, dice, ¿cómo vos sos psicólogo y no tenés consultorio? Y bueno, es historiar de la psicología. Durante 7 años yo di un programa que era las pasiones y las emociones, ¿no? Cómo se historiaba a lo largo. Entonces, veo pasiones, estado, música, arte, agenciamiento. Quizás en un tiempo prudencial podría ser una presentación de este agenciamiento que fue esta banda, que ahora ha dejado de existir evidentemente parece por la pandemia, tanto gente que se junta a tocar, pero aunque yo me fui después de 7 años de haber trabajado, la banda 2 años más siguió existiendo, y yo creo que ahí hubo también una maniobra de que si no estoy yo, no está la banda, si bien fue gestión, porque era el Estado, ¿no? Tuve una gestión de punta a punta, tocando a la guitarra con los pibes, grabamos un disco, tocamos en el Festival de Jesús María Internacional de Doma y Folclore, viajamos a Buenos Aires, ganamos premios. Entonces me parece que sería interesante quizás para poder retomar alguna de estas cuestiones del seminario en un tiempo prudencial. Yo sé que la agenda está ajustada, no sé hasta qué tiempo va a estar andamiajes este año, quizás podrá ser el año que viene, no sé, pero sí. Me parece que hoy solo no podría cerrar nada de esto que estoy tratando de presentar. Ariel, más que autoinvitación, es una invitación que te hacemos, ya veremos en qué momento de la agenda lo vamos a hacer, porque me parece un trabajo interesante el que has hecho.
Además he estado en Córdoba, donde vos trabajabas, por invitación de gente del Estado, que acepté y estuve allí. Eh, por ahí lo que quiero decir en base a esto que decís, lo que venimos viendo, hay una formulación de Guattari, que creo que está en la Revolución Molecular o en los años de invierno. Él dice que finalmente él piensa maestros psicoanalistas, carniceros psicoanalistas, verduleros psicoanalistas, y uno lo escucha y parece una barbaridad. Parece una locura que diga semejante cosa, porque uno tiende a pensarse especialista, uno tiende a pensarse experto. ¿Cómo podría haber un carnicero psicoanalista? Pero la manera en que esto tiene que ver con lo que también me preguntaba Jesús, se va construyendo, produce algo que descentra a cada uno de nosotros como especialista y como centro, además, para jugar con las palabras. Y además quita el dueño de la pelota. A mí me interesan estos debates, ¿quién es el dueño del psicoanálisis? ¿Es la EOL, es la ECOL, es Alush, es Lacan, es Freud? ¿Es alguien acaso el dueño que determina qué cosa es psicoanálisis y qué cosa no es psicoanálisis? ¿Dónde empieza, dónde termina? No sé qué puede producir espanto, porque si yo hubiera escuchado decirme esto hace 15 años atrás, me hubiera, no sé, contestado a mí mismo, ¿cómo decir semejante barbaridad? ¿Cómo? No hay que hacer la lectura de Freud, no hay que analizarse, no hay un tríptico, ese famoso tríptico que era análisis personal, la lectura, la supervisión. No formaba eso un analista, pero se han formado analistas, se forman. Lo dejo como propuesta. O hay cierto nomadismo en juego que va produciendo cruces que en cada uno de nosotros son distintos, que lo cruza con el arte, que lo cruza con la filosofía, que lo cruza con otra lengua, y que en definitiva aporta desde un lugar de consultorio, en el 1 a 1 si se quiere, o como Ariel hacía con un montón de gente. Dejo para otro momento contar presente alguna anécdota que he tenido allí. ¿Alguien más quiere? No, sí, tengo acá la lista. Sergio, Patricia, Zule y Raúl. Los nombro para que sepan que ya vimos que quieren hablar y tienen ese orden, ¿sí? Entonces comienza Sergio, Patricia, Zule y Raúl. Sergio, buenas noches. Bueno, hola, buenas noches. Yo quería volver sobre el tema de las armas y las herramientas, Claro. pero voy a dar 2 pasitos atrás para tomar envión. Y decir que la principal máquina de guerra, como lo definió Rodolfo Kusch, fue el logos. Él plantea que la principal arma de la conquista de América fue el ser, el logos. ¿Y por qué digo que tomo envión? Porque precisamente, por ejemplo, en Japón, la mayoría de las armas marciales, el nunchaku, la tonfa, son instrumentos de labranza. Es verdad. Y lo curioso que tiene no es que se transforman de herramientas, siguen siendo, pero lo curioso es que el movimiento es exactamente el mismo. Es decir, no cambia el modo de uso del instrumento. El nunchaku se usa exactamente igual en la labranza que para partirle la crisma a una persona. Es el mismo movimiento, lo mismo la tonfa, lo mismo el bo. Es el mismo movimiento, es decir, lo que cambia es el objeto sobre el cual se descarga el instrumento. Discúlpame, pero entonces Sergio, y el agenciamiento. Es muy difícil diferenciar entonces cuándo es herramienta y cuándo es arma. Y por eso digo que la principal maquinaria es el logos, porque justamente el logos empezó a plantear una cultura de la cristalización, de la separación, la cultura del concepto. Esto es esto y esto no es lo otro, ¿no? Y entonces se empieza a cristalizar un modo de saber, además, y de nombrar, que deviene ciencia. Digo, para retomar una de las primeras cosas que vos
hablaste de cómo la ciencia después devalúa otro tipo de saberes, ¿no? Porque justamente el logos, que da su fundamento a la ciencia, es una maquinaria de guerra que no solamente devalúa otros saberes, sino que los aniquila. El logos es una herramienta del pensar y es un arma. Eso quería aportar. Es interesante, Sergio. En el texto hacen como un énfasis no del logos, sino del nomos, con M, la costumbre. Pero es interesante como lo planteas porque tiene un poco la lectura que yo estaba haciendo acá. Claro, Lo que pasa es que fíjate fíjense, en realidad, una cuestión. Bueno, se me fue el nombre de un tipo que fue uno de los primeros curadores, si se quiere, del arte en el siglo XVII, que era alemán, que era protestante y que se transformó en católico porque adoraba la cultura greco-romana. Es a partir de él, Freud lo nombra en la interpretación de los sueños, es a partir de él, con esta valoración, él es el que plantea, y esto les va a resultar muy conocido, volver a los griegos, el retorno a. Y este retorno a los griegos es el puntapié inicial para empezar a ubicar en Grecia el grado cero de la cultura occidental. Es decir, hasta ese momento, Grecia era un momento más de la historia, pero no se lo reconocía como, digamos, como estudiamos hoy la historia, ¿no? La historia universal que empieza ¿no es cierto? Están los griegos, después vienen los romanos, después viene el medioevo, esta sucesión de periodos. Es decir, hasta este tipo que plantea el retorno a los griegos, después, cuando termine me voy a fijar, tengo el libro, ahí me voy a fijar el nombre, lo voy a escribir. Es decir, esto permite la construcción de un saber universal, y por eso está en la cuestión del Sergio, para dialogarlo, por eso justamente es que decían que los bárbaros son asimilados e ignorantes, y los nómades finalmente son considerados como incapaces de aprender. Yo no podía dejar de pensar cuando leía esto lo que ha pasado acá con los gauchos de América. El gaucho era el tipo que no se querenciaba, claro, el renegado, el tipo que no quería someterse. Entonces, claro, efectivamente, se funda con una máquina de guerra un Estado y se funda una historia. Y se funda el grado cero para pasar al 1, al 2, al 3, y toda una manera de estar en el mundo. A veces, me parece, el psicoanálisis lo retoma bajo la línea del establecimiento de los textos que ha hecho Jacques Alain Miller, que lo veíamos la vez anterior, donde ya se los numera, se les pone las clases, se lo envasa de tal manera que nos condena, o por lo menos condena a quienes sigan esa línea, a quedar como expertos. Pero como expertos que terminan repitiendo, no pudiéndose correr de decir de manera diferente, pero siempre lo mismo. Gracias por esta aportación, Sergio. Muchas gracias. Patricia Garrido. Sí, me engancho un poquito con esto que plantea Sergio, porque este tema de logos, yo también la leo aquí, cuando leíste, los bárbaros no tendrán ninguna necesidad de poseer o crear código. Es decir, el logos es semántica, ¿no? Que es lo que estaba diciendo de cierta manera Sergio, ¿no? Y aparece aquí avanzado. Y algo que me hacía, bueno, también recordar Sergio, y que un poco yo habría hablado algo ya de eso, que es justamente este texto de Jean-Luc Nancy, que se llama El judío excluido. Ese texto, la tesis de ese libro, es justamente lo que está diciendo Sergio, es decir, una Europa democrática, una Europa actual que excluye al judío porque se reivindica, no solo cristiana, sino griega, ¿no? Y a partir de ahí, toda la idea, esto es de Jean-Luc Nancy, a partir de ahí toda la idea de la construcción del ser en las lenguas europeas. Y bueno, es un poquito más complejo, pues es un libro del año pasado, ¿no? Pero tiene justamente esta idea donde el tema de Occidente y el tema Europa es Grecia.
son griegos. Europa es griega. ¿no? Claro, me acuerdo el año pasado, creo, Patricia, estaba en Francia y aparecía en un diario un debate que había para declarar a Freud patrimonio europeo. Sí, sí. ¿Qué es esto? Ponerle una nacionalidad, ponerle una pertenencia a un continente. Y fue a partir de eso que leí, por ahí hace un par de años, leyendo a Edouard Glissant, que plantea la fórmula que es la archipelagización y no la continentización. O sea, una apertura, el fenómeno de la creolización, que lleva a otra cuestión, que ya no es la que planteaba Sergio, que es interesante, y claro que apoyo lo que él dice, lo pienso de esa forma, que es la noción de ser. Pero cuando dice Guattari, tú sabes, porque lo hemos debatido también en México, al ser múltiple, se cae la noción de ser. Se cae el uno. Sí, sí. Y al caerse el uno, eso tiene unas consecuencias enormes. En mi lectura y en este debate que hacemos acá, no pretendo enseñar nada, sino hablar con ustedes. Hay otra Hablar cosa. que significa hablar por pavadas, ¿no? Hay otra cosa que quería decir, porque esto rápidamente lo sentí, pero comenzamos con la idea de que el nómada o nómade no tiene historia. Y esto, en mi entender o en mi escucha, tiene que ver con lo que estábamos hablando con Raúl a propósito del Flaner, ¿no? Porque está, me parece que en el corazón del tema. Es decir, yo avancé un poquito la idea de que en México, en filológicas, habían traducido el tema del coleccionista, el Flaner coleccionista, como el pepenador, que no tiene nada que ver con el coleccionista del que estuvimos hablando aquí, ni con Lacan, ni la idea de la colección como Lacan, ¿no? Es otra idea. Para los mexicanos nos es más fácil cuando decimos pepenador. Y eso me hizo pensar en, en el tema de la historia, pero también la aparición del término del Flaner, porque después me empecé a acordar de Baudelaire y todo el tema de la modernidad, ¿no? La generación del Flaner, o este paseador, en el momento en el que aparece la modernidad, con el tema de la acumulación de capitales, todo esto que se hablaba con el tema de los bazares, que lo dije así muy rápido, pero que hace como oposición justamente con un pepenador, ¿no? Sí. Digamos, donde habría, digamos, recoger desechos de historia, ¿no? O desechos de la historia, si se quiere, ¿no? Pero, digamos, parece que todo eso está tejido, y esto me lo hacía acordar justamente donde habíamos comenzado, ¿no? El nómada, ¿no? Un paseante sin historia. Claro, algunas cuestiones antes de pasar a la próxima pregunta de esto que dice Patricia. Claro que el flanear tiene validez desde el sedentario, no desde el nómade. El nómade claro. no entendería qué es esto de pasear, porque él ya lo hace naturalmente. Claro, de acuerdo. Sí, no, yo digo el caminar, la marcha. La marcha, la palabra de Raúl, ¿no? Sí, pero que es fantástico. Bueno, gracias, Patricia. Acá Sergio dice que encontró quién es que habla del retorno de los griegos. Winkelmann, ¿sí, Sergio? Ahí lo escribió en el chat, Winkelmann, gracias. Bueno, Zule. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Está sin cámara. ¿No? No importa, ¿me escuchan? Coqueta. ¿Cómo? Te imaginamos, vale. No, Eduardo hablaba de agenciamiento y siempre tenemos la misma discusión, que está mal traducido. Yo, en esto que estaba leyendo del giro afectivo y todas las corrientes feministas, hablan de agenciamiento y utilizan el término agenciamiento. Y entonces, digamos, siempre una discusión de traducción. Me parece que por ahí deberías como desplegar lo que se quiere decir con agenciamiento, que se usó mucho esta noche, pero me parece que no queda claro tampoco. Es como un término como que se entró a usar
y no sé si todos lo usamos o lo usan en el mismo sentido. Es un buen punto. No sé hasta dónde yo lo tengo claro como para desplegarlo y explicarlo, porque lo pienso más intuitivamente. Cuando digo que disposición me gusta más o composición, es quizás debido a que lo puedo aprender desde ese lugar con una mayor posibilidad de pensarlo. Agenciamiento no me dice tanto, o quizás no me dice nada. Pero si uno piensa, por ejemplo, en el estribo de un caballo, luego en el jinete que va, o el pie del jinete, la pierna, el jinete mismo, el campo, ya sea de batalla o herramienta de trabajo, uno va viendo cómo se hace una composición allí, que termina haciendo de ese caballo o de ese estribo un elemento, toda una construcción. Bueno, Sí. es esa construcción que me parece que se puede pensar el agencement, para decirlo en francés. Lo he hablado en Montevideo con, ahora no me acuerdo el nombre, quien escribió, ¿te acuerdas cuando fuimos, que habla mucho de Deleuze y Guattari? Estefan Nadó. Entonces yo le pregunto a Estefan Nadó en México, cuando él daba su seminario, sobre este punto, Zulema, que lo he hablado con vos. ¿Cómo traducir esto? Y él me decía que hasta en francés se utiliza muy poco ese término, que no es habitual ese término, que ya es problemático en francés. Bueno, Deleuze lo usa. Y Deleuze lo usa porque justamente presentan problemas, de gente que no simplifica, claro, de rescatar algo que está en desuso, pero para darle esa potencia, que me parece tiene que ver con esa construcción que va haciendo. Ahora sí. Zulema podría ubicar ese agenciamiento en algún. ¿Quién habla? Perdón. Perdón, ¿quién es que habla? Alicia. Alicia, ¿te podemos poner después en preguntas si se las haces? No, Zulema, sí. Déjala que intervenga, porque por ahí dice algo que aclare el tema. Pero que tenemos gente esperando, Zulema. Bueno. Dale, Alicia, después que ni bien pasamos, retomamos esto, ¿puede ser? Es sobre el tema de agenciamiento, y me parece que como es tan complicado y aportaba Zulema en el giro, que se utiliza mucho, si ella pudiera ubicar este agenciamiento en una frase para podernos situar en esto, digo, pero puede quedar para otro momento. Lo dejamos para en algún momento. Gracias por el aporte. Raúl. Raúl Vidal. Hola, ¿se Hola, escucha buenas noches. Anoté 2 o 3 cositas. Es muy curioso y yo diría, me animo a decir enriquecedor, la manera en que se van entramando como en un canevá las lecturas, las ocurrencias también, ¿no? Las asociaciones que cada uno de nosotros vamos a través de estas reuniones entrelazando. Cuando empezaron leyendo esta parte de las diferencias entre armas y herramientas, una diferencia, pero al mismo tiempo me gustó porque me pareció entender algo en relación a esto del filum maquínico, que mantendría una especie de tensión y relación en tensión entre las dos posibilidades de pensar al arma como el arma por un lado y herramienta por el otro, pero no como objetos distintos, como una misma máquina. Me gustó también cuando aclararon esto de que la máquina no es mecánica. Insisto, desde mi no lectura, ya lo saben, de 1000 mesetas, pensé si este filum mecánico no podría hacerse una analogía con el savoir-faire, ¿no? En el sentido de que cuando apareció esta idea de que la máquina no es mecánica, pensé en el alfarero, ¿no? Pensé en la posibilidad de que la herramienta depende cómo sea manipulada y qué operación se haga sobre ella, incluso la herramienta del lenguaje o de la langue más que del lenguaje, se pondría en juego un savoir-faire particular, singular más que particular,
en cada análisis. Eso por un lado, el primer punto que me apareció como asociación. El segundo es más un dato que les aconsejo ver, que es una película que vi justamente anoche en Netflix, que se llama, si no me equivoco, Debajo de la piel de lobo, se llama. Es una película española de hace 2 o 3 años, y que me acordé de esa película cuando hablaron de esta cuestión de qué pasó con la relación de la presión del Estado para que la relación del hombre con el animal fuera como dejada a un costado, en el ánimo del Estado de dominar justamente a las personas, a los sujetos, ¿no? Y en la película se ve con claridad cómo una persona que vive, crece y mantiene una relación muy particular, que uno podría decir que no se ha bajado del caballo, choca con la mayoría de las personas llamadas normales, en donde parecería ser que la competencia con el soldado que se tiene al lado establece lazos de otra índole, digamos, ¿no? Y la dificultad para establecer un lazo entre el que está acostumbrado a vincularse con el animal y con cierto modo de pensar la naturaleza, al que está dentro de la máquina del Estado. Y lo último que Eduardo y Estela me parece más importante, y creo que de alguna manera aparece en los comentarios que se vienen dando en otras reuniones y en esto, es el tema de la lengua imperial, ¿no? Porque dijeron algo que yo no lo había escuchado hasta ahora, es que si no lo escuché mal, la lengua imperial del psicoanálisis. Sí. Uno, cuando hablaban de esto, pensaba en la religión, ¿no? Porque la religión también usó herramientas, y la religión católica en América usó herramientas que se transformaban en armas, ¿no? También las herramientas y las armas en América, pero supongo que en otras partes del mundo también, no había una mayor diferenciación en cómo, o en todo caso se las usaba para una cosa y se las usaba para el otro, pero siempre desde el lado de la lengua imperial y del imperio detrás. Ahora, si pensamos en cómo la lengua imperial del psicoanálisis busca dominar y busca hacer entrar, encorsetar dentro de un dialecto, digamos, lacaniano, la praxis, necesariamente terminamos pensando en la pastoral, pensamos en la religión, y ahí me pregunto ya desde Argentina, y ya que hay gente de otros países, me parece que sería bueno pensarlo, ¿no? Cuando yo tuve la suerte de visitar República Checa y Polonia, la lengua imperial para ellos era el alemán, ¿no? La lengua imperial para los argentinos, por lo menos yo soy del 59, igual que vos, ha sido el inglés. Pero curiosamente, también hay otra lengua imperial que es la que nos acerca a Lacan, que es el francés. En Argentina particularmente. Nosotros, los de nuestra generación al menos, es una generalización, por supuesto, la que planteo, no hemos tenido el problema en estudiar francés. Sí hemos tenido serios problemas para estudiar inglés. Cuando uno viaja a Europa, o cuando uno viaja a México, no pueden creer de que una persona medianamente instruida no maneje más o menos bien el inglés. Y creo que tiene que ver con esta cuestión de la rebelión, o de la sublevación, o como se le quiera llamar, frente a la lengua imperial. Pero curiosamente, imperial, que es el francés, que se nos cuela particularmente a los analistas. Pero yo quiero decir algunas cuestiones de esto, por eso no, sino que quiero dialogar, porque varias cosas que decís antes de pasar a otras preguntas, pero como hoy es a propósito de lo que leímos con Estela, primero, como no me gustó a mí mismo, como le dije a Alicia que se pusiera en la lista para... Porque estoy pensando, a propósito de este debate con Zulema y lo que Alicia recién presentó, que cuando me toque de vuelta a exponer en 15 días, creo que me toca, Estela me dirá, voy a retomar desde el término agenciamiento. Las objeciones que tengo con ese término y la forma en que se puede llegar a pensar como para abrirlo y hacerlo más fértil
porque me parece capital como noción para poder pensar esto, porque la diferencia entre arma y herramienta no está dado por el objeto, sino por el agenciamiento que hace actuar ese objeto. Y esto es fundamental. Es esa composición que hace que si yo me encuentro con una espada, en un agenciamiento maquínico de guerra, enfrente tengo un enemigo. En cambio yo soy socio de Gimnasia y Esgrima, si en cambio estoy en Gimnasia y Esgrima con una espada, estoy en una competencia deportiva. Es un agenciamiento que determina incluso hasta el deseo de matar. Esto por un lado. Raúl, no quiero dejar de decir en esto que vos mencionás de la máquina, tomando lo que yo decía, ¿no? En este intercambio, hay un Jean Tinguely, que ha sido compañero de Niki de Sanfal. A Andamiajes Lacanianos le dedicó varias horas y varias veces para ver la historia de ellos, a partir de un conocimiento que yo tenía con quien es el trustee, o sea, quien lleva adelante la Fundación Niki de Sanfal. Pero nos vamos a detener un instante en Jean Tinguely y sus máquinas que no sirven para nada. Jean Tinguely, no producen, claro, no sirven más que para verlas. Claro, él dice que son máquinas libres. Y son libres porque no producen nada. Máquinas acapitalistas. Máquinas que solo hacen el movimiento. Rotosasá, hay varias máquinas. Lo dejo también para alguna otra presentación, porque es muy interesante ver allí esta cuestión de una máquina que desterritorializa, que nos saca de esta idea de lengua imperial. A propósito de lo que vos decías. Por último, pasamos a otra pregunta. Pensamos en occidental, más allá de las lenguas. Y es un tema porque pensamos el psicoanálisis en occidental. La cuestión del ser, la cuestión del yo, estas confusiones terribles que se nos producen. Sujeto, yo, ser, etc. Bueno, me callo para pasar a otras preguntas. Una cosita última. Sí. No podemos dejar de, en lo que estamos conversando, aparece el griego, pero nosotros también tenemos el español, no el castellano, el español. El año pasado se hizo en Argentina el Congreso Mundial de la Lengua, qué sé yo. Y acá en Córdoba se hizo el contracongreso, ¿no? Justamente, lo imperial del español es algo que no podemos perder de vista. Entonces, termino con una cosita. ¿Qué nos salvaría a los analistas de la lengua imperial? No necesariamente la institucionalización del lenguaje lacaniano, sino la praxis propiamente dicha. Porque en la praxis, si uno se analiza con alguien que no habla argentino, aunque hable más o menos bien español, ¿qué puede suceder? Puede suceder lo que de alguna manera es muy rico en todo análisis, que es que aparezca el equívoco, que a la langue se le dé un lugar, Raúl, y a partir de ahí se pueda trabajar. El giro que decía su lema. Por eso agenciamiento, objeto pequeño a, discurso analítico, vamos a ir encontrando parentescos en el intento de Lacan también, de poner el objeto A, y lo voy a decir en términos guattarianos, el objeto A máquina. El objeto A máquina, que produce una maquinación diferente. Bueno, pasamos a otra de las preguntas que hay, Estela. Sí, no sé si Alicia, ¿querés decir algo? Que antes decías sobre el agenciamiento. Alicia. No, yo le preguntaba a Zulema si ella podía, como en el giro afectivo se usa tanto ese nombre, agenciamiento, si ella no quería dar una experiencia, una frase, a ver cómo está ubicada. Esto era. Después Maru, Maru ya sé que querías hablar. Después Maru. ¿Zule? Bueno, no sé, ahora no tengo ninguna frase de lo que estaba leyendo, que no es única del movimiento del giro afectivo. Todos los movimientos feministas y de género usan el término agenciamiento. Pero Sí. ahora que estaban hablando de las lenguas, creo que también se puede hablar de agenciamiento ahí, porque el agenciamiento es una multiplicidad que comporta muchas cosas heterogéneas. Y entonces, ¿cómo ser analistas
sin preguntarnos algo de los términos de Freud o de Lacan. No sé si hablar francés, pero ahí hay un agenciamiento de lengua, para mi entender. Es decir, el agenciamiento no tiene que ver con entes. Deleuze habla de agentes cofuncionando entre elementos heterogéneos. Comparten un territorio. Ese es el agenciamiento, una definición rápida y, no sé, incompleta. Pero me parece importante lo que dijiste, de poder tomar esto como un tema. Claro, tomémoslo para 15 días. Zule, podemos comenzar en 15 días con este debate dedicado al agenciamiento, si te parece. Dale. Así le damos una vuelta, un nuevo giro, agenciamiento, disposición, composición, etc. Ya lo anoto. Dale, queda anotado. Ya lo anoto. Y Zule, entonces, Maru, ¿querías hablar? Buenas noches. No se te escucha. El micrófono. Tenés que tocar el icono del micrófono. Guido no la puede desmutear. No sé. Maru, tenés que tocar ahí donde está el micrófono. Sí, ahí está. Ahí. Sí. Buenas noches. Sí. Hola, María. ¿Cómo están todos? No, es que justo lo que está diciendo Zulema, estoy totalmente de acuerdo, porque si pensamos el agenciamiento como una multiplicidad que comporta efectivamente aspectos muy heterogéneos, ¿no? Entonces, lo importante no son tanto las filiaciones, sino las alianzas. Y ahí entra esta cuestión de la lengua y esta cuestión del territorio. Es un poco la misma idea de lo que planteaba Zulema, ¿no? Sí, y que proviene del verbo latino, finalmente. Entonces, la traducción... Son alianzas. La traducción esta del ago, agis, agere, exactamente. Alianzas que van mucho más allá de lo que serían las... un poco las lo que filiaciones. Diciendo, ¿no? Y me llamaba la atención que no van tanto por las descendencias, sino por los contagios, las epidemias y heridos, dice Deleuze, con esa manera que él tiene siempre de pensar lo humano y lo que va más allá de la naturaleza, que eso me parece genial, y porque incluye el territorio, ¿no? Entonces, con el problema recién no se trata tanto se trata del agenciamiento en el sentido del territorio y del devenir de ese territorio. Entonces, me parece que sí, es un tema que creo que es central. La unión de cosas de heterogéneas en un mismo territorio. Bueno, y hay una fórmula para esto, es un tema más allá de agenciamiento como traducción o no, concepto de lo que habría que pasar de lengua, que es la noción de síntesis disyuntiva. Porque lo que el agenciamiento produce es una síntesis disyuntiva porque junta elementos disyuntos. La genialidad, más allá de la discusión que mantenemos con Zulema de hace tiempo, de si está o no traducido, que en definitiva es la apetencia de cada uno, cómo a cada quien le suene. Pero sí, efectivamente, María Eugenia, la cuestión del agenciamiento... ¿Y cómo se liga, Eduardo, cómo se liga entonces a una... No, quería decir nomás que cómo se liga a una pragmática entonces, que es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo el agenciamiento se liga a una pragmática permanentemente, a un quehacer y a un devenir, ¿no? Justamente va a apuntar a esto que ellos dicen de la víspera orquídea, como boda entre dos reinos heterogéneos, y cómo se construye un territorio que está en un permanente devenir. Ese permanente devenir para mí es fantástico, por eso nombraba el texto de Roberto Harari, discurrir el psicoanálisis. En ese discurrir es donde aparece lo que Raúl dice, que es la praxis. Que es una praxis que no tiene un antecedente. Es al modo del arte bruto. No se sigue una escuela, no se sigue una línea. Pero esto no quiere decir que no haya lectura de Lacan o de Freud. Y acá entraría otro elemento. Una vez me decían, pero entonces, ¿vos no sos lacaniano? No, claro que no. Soy epilacaniano, que es distinto, aunque estoy haciendo un abuso del ser. Es una cuestión de los efectos que produce en cada uno de nosotros la lectura, y no de seguir religiosamente un ser llamado Lacan, un ser llamado Freud. De allí que la multiplicidad sea un concepto tan rico para poder pensar, que destrona la idea de ser, que es lo que decía Sergio Campbell,
que ha producido la colonización. En algún otro momento, porque ya es tarde, les voy a contar los intentos que se han hecho sobre los bosquimanos de colonizarlos. Intentos occidentales de darles animales, de darles vacas. ¿Cómo? ¿Cómo eso fallaba? ¿Y por qué fallaba? Por un agenciamiento nómade que produce una máquina de guerra absolutamente diferente. Pero lo dejamos para alguna otra ocasión. Pero bueno, tenemos en 15 días esta cuestión de comenzar desde el agenciamiento. ¿Hay más preguntas? No, pero ¿sabes qué estaba pensando? Que Andamiajes Lacanianos es un agenciamiento, porque hay heterogeneidades, pero estamos todos en un territorio, y la verdad que yo cada miércoles me asombro, y cuando recibo las propuestas de la gente que va a venir, y armo toda la publicidad y todo, y leo los argumentos que mandan, la verdad que me asombro de cómo se va relacionando de una manera, y hoy mismo no sé quién lo dijo, de qué manera se va, Raúl creo que lo dijiste, de qué manera vamos ahí, ¿no? Como siempre en un fluir que parece que, exacto, ese es el gesto, ¿no? Como que parece que son cosas disímiles y sin embargo siempre encontramos esos puntos que nos llevan a ese agenciamiento. Yo sigo asombrándome. Porque me parece que se genera una suerte de no jerarquización. No hay uno que sea el dueño del saber. Es partir de esto que decía Ariel, que tomaba de Cristian Laván, un común inapropiable. Ese común inapropiable, del que nadie se puede apropiar, genera una suerte de parentesco entre nosotros, donde no estamos tomándonos examen, sino que estamos diciendo, casi al modo de una libre asociación, cómo nos impacta lo que leemos. Además está quien habla, quien escucha, pero que todos intervienen. Esta mañana nosotros no solemos hablar de lo que hacemos con los pacientes. No sé muy bien por qué hay como una suerte de primacía de la teoría respecto de eso que hacemos todos los días, que es hablar con gente. Pero bueno, preparando este recorte, alguien que me contaba que se lleva muy mal con su pareja, sobre todo en el punto de las relaciones sexuales, porque él quiere que ella entienda lo que es coger y quiere mostrarle, y en un momento yo le digo, parece que usás tu pija como un arma, no como una herramienta. Bueno, le provocó un impacto. Nunca se me hubiera ocurrido que yo podía estar pretendiendo que mi mujer, mi compañera, se someta. Lo saqué del vino y del texto de Deleuze y Guattari. Porque a mí no se me hubiera ocurrido antes, por más que yo digo, sí, efectivamente, hay una diferencia clara entre un cuchillo de cocina, máquina o agenciamiento de cocina, y un cuchillo en una máquina de guerra, donde necesariamente lo tomo para matar. Y aquí una fórmula, que también le escuché a Stefan Nadeau, me parece genial. Él dice, cuando se tiene, quizás acá responda lo que puede ser un agenciamiento, cuando se tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Me parece que eso muestra que es un agenciamiento y cómo dispone, de alguna manera, para una acción. No sé si estamos en hora. Bueno, llamé. Sí, bueno. Les cuento que el miércoles próximo va a estar Gianfranco Cattaneo, desde Chile. No lo vi por ahí porque no recuerdo ahora el nombre del... Acá estoy, hola. Gianfranco, ¿nos contás, Gianfranco, decinos el título? Sí, no me acuerdo, perdón. No Se llama La paradoja de la extraterritorialidad en psicoanálisis. Bueno, como ven, todos nos vamos con... Sí, la paradoja de la exterritorialidad. Extraterritorialidad. ¿Perdón? De la extraterritorialidad. Extraterritorialidad, ahí está. Bárbaro. Bueno, eso el próximo miércoles. A ver, no sé quién dice, Vale Bondone, ¿puede ser? ¿Está diciendo que quiere decir algo? ¿Quién es? Sí, yo. Bueno, Vale, te damos a ver. No, solamente aportar una. A la noche te escuchamos, Vale. Simplemente algún aporte que nos puede ser útil para la próxima vez, que tiene que ver con una película que se llama Liberté, de Tony Gatliff, que es de la comunidad
gitana. ¿Sí? Bueno, el tiempo que los estuve escuchando, pensé en esa película. ¿Me repetís? No sé si se escucha bien, pero bueno. Sí, se escucha, pero no escuchamos de qué. Escribieron en el chat. Lo vi en el chat. Dale. Dale. Se llama Liberté Okay. y es de Tony Gatliff, que es gitano. Ok. Bueno, lo tendremos en cuenta entonces. Justamente los gitanos. Gracias, vale. Bueno, hemos llegado al final. Nuevamente. El miércoles Gianfranco. No iba a decir gracias a todos, pero ya está anunciado Gianfranco. Queda también, creo, la otra, que vamos a tomar el tema del agenciamiento. Y como ven, esto. Maru. Y después María Eugenia Escobar. María Eugenia Escobar. Desde Paraguay. Desde Paraguay. Y seguimos con esto, como hacía con la mano recién Raúl, en este rizoma, no sé si también, esta especie de nudo. Como tejido, ¿no? Claro, es un trenzado. Sí. Porque uno habla de nudo, pero es un encadenudo en realidad. Es muy compleja esta situación. Quizás nos responda en acto qué es un agenciamiento, como me parece intuyó Estela. Quizás esto sea un agenciamiento, más allá de la cuestión de traducción y de la preferencia que uno tenga cuando lee o pasa del francés al castellano. Buenas noches, nos vemos la que viene, y como siempre brindamos, que es lo que más nos gusta hacer. Se habrán dado cuenta. Ahí lo veo a gusto mirando también. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Chao. chao. Chao, chao.